Perfecto, ya estamos grabando. Gloria a Dios. ¿Cómo están, mis queridos hermanos? Vamos entonces a continuar. Vamos a continuar en el nombre del Señor. Hablando si la iglesia tendrá una participación, como dice Juan en Apocalipsis 20, versículo 6, donde Israel se le va a dar la promesa de reinar con Cristo, literalmente y terrenalmente, en los 1000 años terrenalmente. Y una pregunta que un hermano me hizo, pues yo voy a estar respondiendo. Poquito a poquito, pero llegaremos en el nombre del Señor, ¿ok? Vamos a continuar. En este video 2, para continuar, vamos a ir a segunda de Samuel, capítulo 7, ¿ok? Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 10. Y dice así en el nombre del Señor. Dice, también haré un lugar para mi pueblo. Y luego dice Israel. No dice, haré un lugar para mi pueblo, la iglesia. No, ni siquiera dice los gentiles, ni mucho menos la iglesia. Tenemos que aprender a dividir, separar y a distinguir entre lo que es Israel, la iglesia, ¿verdad? Y los gentiles. Que de eso hay mucho que aprender y hablar también. ¿Ok? Aprender a distinguir lo que es Israel, la iglesia y los gentiles. Eso lo vamos a ver más adelante cuando yo empiece a hablar en el libro de Efesios. ¿Ok? Entonces continuamos. También haré un lugar para mi pueblo Israel. Lo plantaré y lo haré habitar en su lugar con seguridad, de manera que lo vuelva a hacer, que no vuelva a ser sacudido, y no lo volverán a poner más en servidumbre los hijos de iniquidad como en el pasado. ¿Qué quiere decir? Que Dios no va a permitir que Israel esté bajo la servidumbre. Servidumbre viene siendo como bajo la manipulación o bajo el control o bajo el dominio de qué o de quién, de los enemigos, de los enemigos. Israel siempre le ha pedido a Dios, Señor, líbranos de nuestros enemigos. Es cierto que Dios, para restaurar a Israel de la idolatría y de su desobediencia, es cierto que Dios mismo permitía, era el mismo Dios que permitía a Israel ponerlo bajo el servidumbre de los gentiles o de muchas naciones paganas. Dios permitía a Israel poner a Israel bajo el poder de los gentiles, de los babilónicos, de los asirios, de los enemigos. ¿Y con qué propósito? Pues como para que Israel reflexionara, ¿cuál es la palabra? Bueno, yo no sé hablar español, perdóname. No sé hablar español. Para que sea de alcamiento, si es esa la palabra correcta, para que sea de reflexión, para que reflexione. Dios permitía a Israel en ciertas ocasiones entregarlos en las manos de los enemigos, de los asirios, de los babilónicos, de los romanos, de muchos enemigos, hasta que Israel dijera, Señor, ayúdame, sácame de aquí, haz justicia, Señor. Y Dios vuelva, los saque nuevamente a Israel. Pero Israel siempre clamaba a Dios por justicia, por justicia. Eso lo vemos tomando de ejemplo, gloria a Dios, tomando de ejemplo aquí en Juan, en Apocalipsis, Juan capítulo 6, Juan capítulo, o sea, Apocalipsis, capítulo 6, comenzando el versículo 9, cuando se abre el quinto sello. Vamos a leerlo. Dice así. Apocalipsis 6, versículo 9 y el versículo 10 también. Cuando abrió el quinto sello, miré debajo del altar
a las almas de los que se les había dado muerte por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio que tenían del Cordero. Entonces dice el versículo 10, que clamaban en alta voz. Aquí habían personas que ya estaban muertas, personas que estaban muertas y estaban esperando el tiempo de la resurrección, de que Cristo los resucitara, ¿ok? Pero eran almas que estaban en un proceso esperando el tiempo apropiado o indicado para que Cristo los despierte o los resucite a ellos. Entonces dice el versículo 10, que clamaban en alta voz y decían, ¿hasta cuándo, oh Jehová Santo, verdadero, que has de juzgar y derramar nuestra sangre de los que habitan en la tierra? ¿Hasta cuándo, Señor, tú harás justicia? Ellos estaban esperando que Cristo reinara, o más bien estaban esperando que Cristo hiciera justicia contra todos los enemigos, que por cierto, el propósito de la gran tribulación con Israel es Cristo haciendo justicia, derribando, destruyendo a todos los imperios, el imperio babilónico, el imperio romano, el imperio del anticristo, a todos los enemigos, Dios los pondrá debajo de la planta de sus pies, con el propósito y la intención de que Israel sea libre de la opresión de los enemigos. Entonces el propósito de Cristo Jesús es derribar a todos esos enemigos, que eso se va a cumplir ya comenzando como para el capítulo 19 de Apocalipsis, donde Jesús el Cordero va a venir para hacer justicia y destruir a muchos enemigos. Y luego, pues entonces Israel crea en Jesucristo y también Israel tenga la participación de reinar con Cristo en el reinado también con Cristo, ¿ok? Entonces dice el versículo 10, todavía me mantengo aquí en Apocalipsis 6, versículo 10, todavía me mantengo aquí. ¿Hasta cuándo, oh Jehová Santo verdadero, has de juzgar y demandar nuestra sangre de los que habitan en la tierra? Y luego dice, y se les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca, y se les dijo que deberían descansar un poco de tiempo. Dios le dice aquí, descansen un poco de tiempo, pero dice que se les va a dar una vestidura blanca. Las vestiduras blancas representan un pueblo, un remanente que ha creído en Dios, que ha sido fiel a Dios y que se le promete tener pues victoria sobre los enemigos. Se le promete tener victoria sobre los enemigos y que ha creído en Dios y que se le promete ser vestido con una vestidura blanca. Estas vestiduras blancas son algo simbólico, no es literal. En Apocalipsis hay muchas cosas que son simbólicas, mas no literalmente, ¿ok? Entonces dice, se les ha prometido tener vestiduras blancas y se les dijo que debían de descansar un poco de tiempo más hasta que fueran perfeccionados o completados también sus consiervos, hermanos suyos, que habrían de ser muertos también como ellos. ¿Quiénes son esos consiervos que habrían de ser muertos así como ellos murieron y están guardaditos esperando en el tiempo apropiado para que Cristo los resucite? ¿Quiénes son esos siervos, esos consiervos? Pues esos consiervos son un remanente de personas que durante la tribulación van a morir. Van a morir por causa de la fe en Cristo. Van a morir porque ellos van a negar, porque muchos negarán la marca de la bestia. Y a causa de la fe en Cristo, ellos van a permanecer fiel. Van a permanecer fiel y no se van a dejar marcar por las marcas de la bestia y no se van a dejar mal influenciar por el gobierno del anticristo. Pero muchos de ellos, por no dejarse mal influenciar por las marcas de la bestia y el sistema del gobierno del anticristo, pues por resistirse
al gobierno del anticristo, pues muchos de ellos van a ser muertos. Pero que también ese grupo que van a ser muertos durante la tribulación, también tendrán la promesa de ser resucitados, con la intención de reinar con Cristo también. Y a este grupo que están muertos y que están esperando el día de la resurrección, que Cristo también lo resucite, Dios le dice, espere un tiempito más, hasta que el otro grupo, que ese otro grupo es el tiempo de la tribulación, donde muchos van a ser muertos, también llegue el tiempo que los resucite. Entonces, Israel siempre, desde el Antiguo Testamento, todos los que fueron fieles a Dios, como Abraham, como Moisés, como Abraham, como David y toda esa gente que fueron fieles a Dios, ¿verdad? Guardaron los mandamientos y murieron, ellos están esperando un tiempo hasta que sean resucitados en un tiempo apropiado. Y que Dios haga justicia con todos sus enemigos. ¿Ok? Gloria a Dios. Vamos a continuar. Entonces, me quedé aquí en el mismo libro de Segunda de Samuel, capítulo 7, cuando yo les estaba leyendo. También haré un lugar para mi pueblo Israel, los plantaré y los haré habitar en su lugar con seguridad. ¿Cuál es ese lugar? La tierra que Dios le prometió al pueblo de Israel, donde Jesús establecerá su trono en Jerusalén. Dios le va a dar una tierra grande a su pueblo, donde Cristo será el rey, el centro de toda la nación de Israel completo, de todo el mundo completo, y ahí estará Jesucristo como rey con su propio pueblo Israel, especialmente con los fieles que creyeron en Cristo Jesús, que no se dejaron marcar por el sistema del gobierno del anticristo. Entonces dice, en su lugar con seguridad, de manera que no vuelvan a ser sacudidos y no los volverán a poner más en servidumbre. Los enemigos no van a tener más dominio de ustedes, porque Cristo estará como rey y los va a librar a ustedes de sus enemigos. ¿Ok? Todas estas palabras es dada para Israel para un tiempo futuro, para el reinado. Discúlpame, que me están llamando. Voy a hacer una pausa. Ok, disculpa, ya regresé. Disculpa que tuve que hacer una pausa porque me llamaron. Tal vez ustedes no lo oyeron, pero yo lo escuché. Bien, ya yo acabé de leer Segunda de Samuel 7, versículo 10. Vamos para Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, vete de tu tierra, de donde tú naciste y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, que esa nación era Israel. Haré de ti, por medio de la fe de Abraham, va a surgir una nación grande. ¿Cuál es esa nación? La iglesia. No, no es la iglesia, es Israel. Hay que aprender a distinguir Israel, las promesas que Dios siempre dio a Israel. Hay que aprender a distinguir los gentiles, que son gente pagana, mundana, y hay que aprender a distinguir lo que es la iglesia, el tiempo que llega a la iglesia también, ¿ok? Entonces dice, vete de tu tierra y de donde naciste y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, porque tú eres bendito. Siempre Israel ha sido bendito y seguirá siendo bendecido. ¿Ok? Israel, porque tú eres bendito, bendeciré a los que te bendigan. Y dice aquí, maldiciré a los que te maldigan. Esa es una palabra que Dios le habló únicamente a Israel. Aquellas naciones que te injurien, vamos a decir la palabra injuriar, que te hagan un mal, Dios se va a hacer cargo de esas naciones. Dios la va a reprender a esas naciones, ¿ok? Entonces, bendeciré a los que te bendigan y
injuriaré a aquellos que te injurien y te hagan algún mal. En ti y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Por medio de Abraham serán bendecidas todas las naciones de la tierra, incluyendo también los gentiles, cuando llega el tiempo de la plenitud de los gentiles, cuando llega el tiempo que los gentiles se convierten a Cristo y se han formado la iglesia, lleguen a ser formado la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Okay? Todo esto tiene que ver con el reinado, con una promesa de una tierra grande que Dios le va a dar a Israel. Pero primero, para que ese reinado se cumpla y llegue a cumplirse para Israel, primero Israel tiene que pasar por un proceso, que es el proceso de la tribulación y la gran tribulación. Primero, para que el reinado se cumpla para Israel, Cristo tiene que vencer y pelear con los enemigos. Todos los enemigos, ponerlos bajo servidumbre y debajo de las plantas de los pies de Cristo. Que eso lo vemos en el libro de Apocalipsis también. Isaías capítulo 11, versículo 11 también. Vamos a ir un momentito a Isaías capítulo 11. Todo el libro de Isaías habla mucha de referencia hacia Israel. Tanto así como de la gran tribulación como de reinado. También. Casi todo el libro de Israel habla de profecía dirigida a Israel en el reinado milenial. Vamos a dirigirnos aquí en el capítulo 11, versículo 11 y 12, ¿ok? De Isaías. Isaías capítulo 11, versículo 11 y 12 también. Sucederá en aquel día. ¿Ves? Cuando aquí dice aquel día, está hablando de un tiempo futuro que no tiene nada que ver con la iglesia. No tiene nada que ver con nosotros, la iglesia. No tiene nada que ver con los gentiles tampoco. Aquel día es un tiempo profético que apunta al milenio, al reinado milenial. Sucederá que aquel día que Jehová poseerá de nuevo con su mano a los sobrevivientes de su pueblo. Dice que Jehová poseerá de nuevo con su mano a los sobrevivientes de su pueblo. ¿Cuáles son los sobrevivientes de su pueblo? Pues esos sobrevivientes son aquellos que sobrevivieron en la tribulación y en la gran tribulación. Porque siempre van a haber un remanente de personas que van a sobrevivir durante el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Muchos van a morir, pero van a ser resucitados y van a serle fiel a Cristo Jesús. ¿Ok? Pues dice, poseerá de nuevo con su mano a los sobrevivientes de su pueblo que hayan quedado de Asiria, de Egipto y de Patros, de Cus, de Elam, de Sinar, de Hamar y de las islas del mar. Él levantará estandarte para las naciones y reunirá a los desterrados de Israel. Repito, me encuentro en el versículo 12. Me hallo en el versículo 12. Dice, y levantará estandarte para las naciones y reunirá a los desterrados de Israel, juntará a los dispersos de Judá desde los cuatro extremos de la tierra. ¿Por qué aquí dice en el versículo 12 que levantará estandarte para las naciones y reunirá a los desterrados de Israel? ¿Quiénes son los desterrados de Israel? El mismo pueblo de Israel, que son las 12 tribus que se habían dividido. Las 12 tribus de Israel se habían dividido, como yo les dije, unas al reino, el reino del norte, y otra se dividió, que era el reino del sur, que son las 12 tribus, se habían dividido por causa del pecado y la idolatría, pues se habían dividido. Entonces, una se dividió al norte y otra se dividió al sur. El reino del norte, pues, contiene las 10 tribus. El reino del norte se mantuvo con 10 tribus.
Y el reino del sur, que es las otras tribus que se dividieron, ¿verdad? Hacia el sur, pues se quedaron con dos tribus, que esas dos tribus vienen siendo Judá y Benjamín. Judá y Benjamín es donde salen los judíos. Los judíos. Entonces, cuando en el versículo 12 dice que Dios reunirá a los desterrados de Israel y luego dice juntará. ¿Ve? Dice aquí juntará a los dispersados. ¿Cuáles son los dispersados? A todos los judíos de la diáspora. La diáspora viene siendo muchos judíos que están dispersos por muchas naciones. En otras palabras, Dios desearía volver a unir, ¿ve? A unir y a restaurar y a unir al pueblo de Israel, que está disperso por muchas naciones a causa de sus pecados. Se dividieron. A causa de sus pecados se dividieron. El plan de Dios es volver a restaurar nuevamente a su pueblo de Israel, que no tiene nada que ver con la iglesia. No tiene nada que ver con nosotros la iglesia. Porque ya nosotros fuimos unidos por un solo espíritu. Nosotros fuimos unidos por un solo espíritu en Cristo Jesús ya. Y nos formamos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y estamos esperando el día glorioso, el arrebatamiento, para estar con Cristo para siempre. ¿Ve? Que las promesas de Israel con las promesas en nosotros, que antes nosotros éramos gentiles, pero al creer en Cristo, ya nos convertimos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo Jesús también, salvado por Cristo Jesús mediante la fe. Entonces, cuando dice aquí, los desterrados de Israel, Dios los va a juntar, que han estado dispersados de Judá desde los cuatro extremos de la tierra. Esto mismo también Jesús lo menciona y lo habla en Mateo 24:31. Vamos a hablar, porque esto mismo Jesús lo menciona. En Mateo 24:31. Mateo 24:31. Ok, aquí vamos a buscarlo. Aquí está. Comenzamos a leer primero desde el versículo 30 y luego el versículo 31. Dice así: en ese tiempo aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces harán duelo todas las razas de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran trompeta, ¿ve? Con gran trompeta, y reunirán a sus escogidos. Pregunta: ¿quiénes son estos escogidos? Cuando dice escogido, ¿quiénes serán esos escogidos? ¿La iglesia? No. Israel. Dios va a permitir que los mismos ángeles los mismos ángeles van a reunir uno por uno, nación por nación, ¿verdad? Individualmente, nación por nación, va a escoger a las naciones de Israel, especialmente a esas naciones de Israel fieles a Dios, para reunirlos, para estar con Cristo, para estar con Cristo. Entonces, esa encomienda, esa misión, la va a hacer los ángeles de Dios, a escoger a todas las naciones donde hayan judíos, los va a escoger poco a poco y los va a reunir para estar con Cristo, con el propósito de reinar con Cristo. Entonces dice aquí, versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran trompeta. Pablo no dice eso. En el libro de Tesalonicenses, capítulo 4, Pablo no menciona ángeles. Pablo no menciona ángeles, sino que Pablo menciona que la iglesia será levantada en las nubes y vamos a recibir a Cristo en el aire. En el aire. Pero aquí Jesús en Mateo no menciona que nada de iglesia. Está relacionando, aquí en Mateo está relacionando a Israel. A Israel. ¿Por qué? Porque Jesús aquí está hablándole a un remanente que es Israel, su pueblo.
Aquí Jesús está continuando, una continuación de lo que es la ley y los profetas, continuando de todo lo que los profetas estaban hablando. Eso es lo que habla aquí Jesús. No se menciona aquí a la iglesia ni a los gentiles para nada. Y dice aquí en el versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta otro extremo. ¿Ve? Desde un extremo hasta el otro extremo completo. Y mira y observa lo que dice aquí, como yo se lo estaba diciendo, en Isaías capítulo 11, versículo 12. Mira como yo se lo estaba diciendo. Isaías 11, versículo 12. Y juntará a los dispersos de Judá, que tiene que ver con judíos, de todas las naciones completas, a los de Judá, dice luego, desde los cuatro extremos de la tierra. ¿Viste que se repite? Se dieron de cuenta que se repite. Entonces, todo lo que Isaías, Zacarías, Jeremías, Daniel y entre otros profetas más, todo lo que hablan los profetas es una continuación de las profecías indicando de lo que le va a pasar a Israel. Israel estará sometida a un castigo porque ellos fueron infieles a Dios, se fueron a la idolatría y como parte de ese castigo, Israel estará sometida a un castigo que es la gran tribulación. No es la iglesia, no es la iglesia. La iglesia va a ser sacada inmediatamente, mucho antes que venga ese castigo de la tribulación y la gran tribulación para Israel. El propósito y el plan de Dios aquí es Dios cumplir los pactos. El propósito de Dios es Dios cumplir los pactos con Israel. Todo lo que habla Dios en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel y la ley y los profetas apuntan a un milenio, a un reinado. Entonces, el reinado milenial había iniciado en el tiempo que Jesús llegó, pero fue interrumpido a causa de mucha incredulidad de muchos judíos. Fue interrumpido el ministerio del reino de Cristo. Entonces, ese ministerio del reino de Cristo, al ser interrumpido, luego que Cristo murió y resucitó en adelante, hay un tiempo de un espacio. Hay un tiempo de un espacio. En el tiempo donde se supone que se establezca el reino era donde estaba Jesús. Donde estaba Jesús. Donde estaba Jesús con los judíos en el libro de Mateo, Marcos, Lucas, todos esos libros que nosotros leemos, se supone que ahí en ese tiempo de Jesús con los judíos, se supone que se hubiera establecido el reino. Ese reino que Juan en Apocalipsis habla, Juan Apocalipsis 20 habla, ese reino que Juan habla, se supone que en el tiempo de la llegada de Jesús se hubiera establecido ahí. Pregunta, si Israel no hubiera sido infiel, Dios mío, perdona que yo me ría, disculpa que yo me ría, si Israel no le hubiera sido infiel a Cristo en su idolatría, en su incredulidad, ¿dónde estaría la iglesia? ¿Qué pasaría con la iglesia? Pues te voy a decir la verdad. Ve acá, te voy a decir la verdad. No se lo diga a nadie. Te voy a decir la verdad. No se lo diga a nadie. Entre tú y yo, la iglesia no existiría. En otras palabras, tú y yo, que no somos judíos, que no somos hebreos, tú y yo no fuéramos salvos. Tú y yo no fuéramos salvos. Porque el plan de Dios era únicamente con Israel. Si Israel no hubiera fallado, no le hubiera sido infiel a Cristo en idolatría, en sus pecados, y Cristo no hubiera interrumpido su reinado, entonces significa que Israel seguiría siendo nación. Y en el tiempo de Jesús, pues entonces el pueblo de Israel en el tiempo de Jesús seguirá teniendo su reinado. Pero la pregunta es la siguiente, ¿qué pasaría con la iglesia? La iglesia no existiría.
Pero entonces, en ese lapso de tiempo, que son como, no te lo puedo decir con exactitud, no te lo puedo decir con una exactitud completa, pero hubo un lapso de tiempo de más de 2000 años. Con una exactitud exacta no te lo puedo decir porque no lo sé, soy sincero y honesto. Pero aproximadamente como 2000 años, donde Jesús vino a establecer su reino, era un tiempo de espera, donde Cristo puso su mirada en otras naciones, que son las naciones gentiles, que son naciones paganas. Y de ahí nosotros salimos. De ahí nosotros que no somos judíos ni hebreos, salimos de ahí. Cristo puso en ese lapso de tiempo de 2000 años y pico que se interrumpió el reinado de Cristo con los judíos, se interrumpió, pero en ese lapso de tiempo Cristo Jesús puso su mirada y pensó en los gentiles. Y no es que pensó a última hora, es que ya eso estaba programado. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía todo programado en la tierra. Dios tenía programado a Israel, Dios tenía programado a los gentiles en un tiempo específico para que los gentiles fueran salvos en un tiempo específico. Por eso es que hay que aprender a entender los tiempos, los periodos de tiempo. Porque muchas iglesias ponen a Israel, muchas iglesias ponen a la misma iglesia ahí en Israel, en el Antiguo Testamento, a participar. Muchos de nosotros, iglesias, ponemos a nosotros mismos, la colocamos en el tiempo futuro, que son tiempos de profecía y de juicio. Y la iglesia, nosotros no nos podemos colocar ni en el Antiguo Testamento, ni tampoco nosotros no nos podemos colocar en un tiempo futuro. Tenemos que colocarnos en un tiempo intermedio, en el tiempo de la iglesia. Nosotros en ese tiempo estamos en el tiempo de la iglesia. Por eso es que Jesús le dijo a Pedro, diciéndole, sobre esta roca yo estableceré mi iglesia. O sea, hablándole sobre la roca que Cristo. Cristo será la roca y el fundamento que va a sostener la iglesia. En ese lapso de tiempo de 2000 años y pico, de sobre casi 2000 años, era un tiempo de un proceso, y esperando. Donde ahí en ese tiempo, Cristo Jesús estaba mirando a otras naciones, para que otras naciones gentiles fueran salvos en el lugar de Israel. Entonces, ¿qué pasó con Israel? Israel fue movido aparte. No es que fue despreciado completamente, no. Dios colocó a Israel aparte, lo movió aparte para entonces llamar a otras naciones, que son los gentiles, que esos gentiles fuimos nosotros, y ahora nosotros dejamos de ser gentiles pecadores y nos convertimos en iglesia, en Cristo, en cristianos en iglesia para ser salvos, ¿ok? Gloria a Dios. Entonces, déjame ver si me da tiempo. Discúlpame, vamos a ver el tiempo. No veo. Válgame, se me fue el tiempo. Pasamos al próximo video.